Hola mundo. Estaba pensando en una frase de George Washington que dice, la libertad cuando comienza a echar raíces es una planta de crecimiento rápido. Si no sabes quién soy y no nos conoces, te cuento que el día 14 de mayo del año 2002, quien te habla fundó un país, una micronación, Abdigaña. Pero no te voy a hablar de Abdigaña, te voy a hablar de la pintoresca micronación de la República de la Boca. Esta tuvo lugar en el barrio de La Boca, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. En su origen, la mayor cantidad de personas pertenecían a la zona de Liguria, Italia. Su capital era Génova, una de las 4 repúblicas marineras de la época, y quizás este fue el motivo de elegir dónde vivir en Argentina. Antes de esto, en 1797, Napoleón había conquistado Génova y terminado con 750 años de independencia. Luego de Waterloo, en 1815, Génova fue anexada al Reino de Cerdeña y casi 50 años después se unificó al Reino de Italia. Los oriundos, al aceptar la pérdida de sus tierras, fueron horadados por el dolor y la pérdida, pero también les nació un inmenso espíritu solidario. Al llegar a América, el barrio que los albergó dependía municipalmente del Consejo Deliberante y electoralmente del Colegio de San Telmo. Entre los años 1830 y 1852 comenzó el establecimiento de familias genovesas. Esto sucede paralelamente a la construcción de astilleros navales y almacenes. En general, esta gente pertenecía a movimientos revolucionarios fracasados que huían en busca de protección y libertad. Fueron, fueron estas personas quienes divulgaron las ideas de libertad en La Boca. Las logias, las sociedades secretas, los carbonarios y el garibaldismo tuvieron asiento en La Boca y propusieron convertir a este barrio en república independiente, y así es como nace el primer intento separatista. Resulta que la élite boquense habría decidido fundar el 13 de diciembre de 1907 la República de la Boca y tuvo como presidente a Roberto Hoskin. Esta micronación surgió como una respuesta de rebeldía y dignidad de los inmigrantes genoveses ante el abandono por parte de las autoridades de la ciudad. Estas personas en verdad eran muy divertidas y críticas y fueron conocidas entre los años 1904 y 1906 como los Contreras de Quintana, que criticaban las actitudes del presidente Manuel Quintana desde el periódico Kikiriki, que formaba parte de la cultura popular contestataria, ya que durante esos años fue cuando más se reprimió a los obreros, y por esto es que ese apellido era no grato en la zona. Al igual que otras micronaciones, también posee sus símbolos patrios, una bandera que se hizo a vista de todos. En ella se superpone a la superficie albiceleste un escudo con una cruz blanca, una cruz latina, que ya vamos a estar hablando en otros videos sobre esta cruz y el comienzo de la Orden de los Caballeros Hospitalarios en las Cruzadas en el 1044, hoy convertidos en la Cruz de Malta, un país con un lugar en la ONU sin soberanía. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de esta cruz latina. Sobre esta, coronándola, había un gorro frigio que simbolizaba el republicanismo del Estado. También tienen un escudo que tiene una herradura como símbolo de la buena suerte, con una mano dentro haciendo los cuernos. Realmente muy divertido y transgresor, a mí me encanta. A su vez, se otorgaron honores y títulos nobiliarios, constituyeron gobiernos y promulgaron leyes. Por ejemplo, exigían un impuesto a los solteros. Sí, exigían un impuesto a los solteros. La expulsión de extranjeros procedentes de barrios como Barracas, Constitución y del Centro. Y el apoyo al movimiento feminista iniciado del otro lado de la frontera en lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires. También regía la ley del canuto, que era el método de aprobación de normas del gobierno, una especie de caño
por donde el presidente soplaba para hacer salir a los decretos, lo cual lo validaba y permitía su implementación. Organizaban eventos festivos como reuniones en la Isla Maciel, un apéndice de la Boca. Estas reuniones tenían un aspecto musical y las partituras eran ejecutadas por los músicos y autores de la época. Como dato de color, todas tenían un nombre curioso, algo bastante común porque era la manera con la que se criticaban a los gobiernos de turno. Ahora, no se sabe si la República de la Boca habría quedado desbaratada de manera voluntaria o las aspiraciones ceneices concluyeron al caer en el olvido. También se habla que el presidente Julio Argentino Roca se habría apersonado en el lugar y abortado el conflicto, pero es imposible que esto hubiera pasado ya que no existe registro del hecho y tampoco coinciden las fechas de sus cargos políticos con respecto a este hecho. Sí es probable que el imaginario colectivo haya magnificado uno de los habituales conflictos que surgían en el barrio. Ahora bien, si no lo hiciste antes, yo creo que este es el momento de que lo hagas y que me regales un like, que te suscribas y que toques la campanita. Y si lo recordás después, tenés ganas de dejar un mensaje, sería muy lindo. Años más tarde, en el año 1923, el pintor Benito Quinquela Martín decidió refundar por segunda vez la República de la Boca y eligió a José Víctor Molina como presidente de facto. En este acto participaron boquenses ilustres que fueron vestidos de rimbombantes maneras, colgando sus atuendos y títulos nobiliarios. Organizaron imponentes desfiles callejeros y grandes fiestas en las que participaron boquenses e incluso algunas figuras internacionales. En los primeros tiempos, el escenario estaba en un local de restaurante llamado El Pescadito, pero desde que en 1932 se inauguró el Rancho Banchero, las fiestas pasaron a celebrarse en este local, nombrando a su dueño como Emperador de la Fugaza. Sí, Emperador de la Fugaza. A este local se lo denominaba como la Casa de los Artistas, porque ahí concurría todo el ambiente artístico. En general, viajaba gente de todos los barrios para comer esa célebre fugaza con queso y fainá, ya que era la única en cocinar la pizza originaria del sur de Italia. En 1960 fallece el presidente Molina y lo sucede el escribano Vittoriano Caffarena. Este gobierno decidió seguir adelante pese a que Benito Quinquela Martín se alejase y quisiese seguir con su creada orden del tornillo. El gobierno continuó con entusiasmo y dedicación, pero con el tiempo todo se fue palideciendo hasta quedar un grupo pequeño que se reunía de tanto en tanto. En 1972 fallece Caffarena y queda como custodio de dicha república un vecino llamado Federico Sichero. El día 25 de julio de 1986 se funda por tercera vez la República de la Boca por el presidente del Seminario y Archivo de Historia de la Boca del Riachuelo, Rubén Granara Insúa. Esto sucede en el local del periódico Versiones de la Boca. El lanzamiento se hizo el 20 de septiembre de 1986 con toda su estructura política. Hubo un desfile y una banda que tocó en las calles con dirección al Rancho Banchero y como dato de color, este quedó chico ante la multitud que esperaba a esa comitiva. Allí se fijaron los principios, fines y objetivos y asimismo se designó al Seminario y Archivo de Historia de la Boca del Riachuelo y al Instituto de la Lengua Genovesa y Estudios Liguares como entidad regente de la República. Luego se leyó la Carta Magna y se entregaron las condecoraciones al cuerpo íntegro de la República, mientras que una orquesta ejecutaba el himno de la Boca, ese célebre y hermoso tango llamado
caminito. El principal objetivo era conservar la memoria del barrio y crear el Museo Histórico de la Boca. El día 21 de agosto de 1987 se crea la Fundación Museo Histórico de la Boca con el fin de adquirir el edificio del antiguo Nuevo Banco Italiano. Allí se estableció la sede de la República de la Boca y de la Fundación Museo Histórico de la Boca, entidad que se erigió como nueva regente de la República. El día 22 de mayo del año 2022, y luego de casi 4 décadas como presidente vitalicio, Rubén Insúa falleció. El 15 de julio de 2022, el Consejo de Administración de la Fundación Museo Histórico de la Boca resolvió designar a Martín Esteban Scotto como presidente de la Fundación y este inició el proceso de elección del nuevo presidente de la República de la Boca. El 20 de septiembre de 2022, el Consejo de Administración de la Fundación Museo Histórico de la Boca resolvió como entidad regente de la República declarar cumplidos todos los mandatos de las autoridades que aún se encontraban con vida en virtud del fallecimiento del presidente Rubén Insúa y proceder a la elección de la totalidad de los integrantes. Asimismo, se resolvió que las nuevas autoridades dejasen de ser vitalicias y tuvieran un mandato de 6 años y declaró al castellano, italiano y genovés como idioma oficial. En un masivo acto realizado el día 19 de noviembre de 2022 en el Palacio del Museo Histórico de la Boca, el presidente de la Fundación Museo Histórico de la Boca, Martín Scotto, le tomó juramento al nuevo presidente de la Tercera República de la Boca, Pablo Abatangelo, quien juró por todos los próceres boquenses. Y así es como esta Tercera República de la Boca sigue hasta el día de hoy. Ahora bien, si no lo hiciste antes, para mí sería un placer que lo hicieras en este momento. Me encantaría que me regalaras un like, que te suscribas y que toques la campanita. Más luego, si tenés ganas, deja un mensaje. En resumen, la República de la Boca sirvió para reflejar la identidad indomable del barrio y sus demandas vecinales. Aquellos eneises que bregaron por los valores que pregonaban surcaron una historia rimbombante en la que cada rincón tomó como una tradición auténtica. Así, este recorrido nos hace entender que cada micronación comparte un mismo espíritu, el de compartir un espacio donde la identidad y la comunidad se nutren mutuamente. Mientras que la República de la Boca celebra sus raíces culturales, Abdigaña plantea ser un país donde la creatividad y la innovación sean la base de una convivencia en la que podamos construir comunidades llenas de significado y propósito. A saber, nosotros supimos ser una idea. Luego pasamos a ser una micronación. Y hoy, siendo esta, deseamos ser un microestado que continúe con ese grito eterno de libertad y evolución.